Bueno, pues un día con muchos asuntos que tratar, pendientes de todo lo que está pasando en torno a Venezuela. Si os parece, vamos a empezar mirando a Rusia, este Consejo de Ministros de Defensa, esta reunión del Ministerio de Defensa ruso con los mensajes de su presidente, con los mensajes de Putin, pero sobre todo mirando a lo que decía Andrei Belousov. Marcelo, si te parece, empezamos con esto, porque habla de que realmente la OTAN es la que está amenazando. Dice que se están preparando para una guerra total con Rusia de cara a 2030. Bueno, es bastante claro lo que plantea Belousov y no es ninguna alucinación que está teniendo Rusia. Los europeos están dando todo tipo de señales de que marchan hacia un conflicto militar de primera línea, el aumento del presupuesto militar, el llamado al servicio militar. Inclusive en Alemania Merz dice que van a ser forzados los jóvenes si no alcanzan a cubrir el número de soldados habituales. Básicamente hay cambios en la economía europea preparándose para un conflicto prolongado. Hay ejercicios militares cada vez mayores cerca de las fronteras rusas, reindustrialización, acciones de coordinación logística. Todo básicamente demuestra que la voluntad política europea es ir hacia una guerra, y de hecho los líderes europeos empiezan a poner una fecha. Hablan del año 2030 como fecha límite, o tal vez antes, 2027, 2028, nadie sabe exactamente cuándo, pero bueno, la tendencia es muy marcada. Y Rusia de alguna manera lo que responde es lo que sería obvio en este caso. Bueno, nosotros también nos estamos preparando para una confrontación. Lo que intenta dejar en claro es que Rusia no quiere la guerra, por lo menos no la quiere planteada en estos términos, pero que sí se prepara para responder. Europa está teniendo una actitud reflexiva, dado las capacidades militares que ha demostrado Rusia a lo largo de la historia, y específicamente en la guerra con Ucrania. En esa guerra lo que ha demolido es básicamente a las fuerzas de una especie de OTAN ampliada. Más de 50 países están participando de una forma u otra en el escenario de guerra, y Rusia los está derrotando. También ha demostrado la inutilidad de las sanciones. Moscú hoy se muestra como una ciudad plenamente abastecida, que no está sufriendo ningún tipo de rigores ni de la guerra misma, ni de lo que tiene que ver con las sanciones que se están aplicando, pero sí, evidentemente, se está Rusia preparando para lo mismo. Es muy difícil entonces ver otro curso que no sea el de un enfrentamiento directo, excepto, bueno, que haya tal vez un cambio de gobierno en Europa, en los distintos gobiernos europeos, y cambie esa tendencia y se vayan imponiendo los sectores más racionales que quieran evitar la guerra. Pero evidentemente la sombra de la guerra se va haciendo, y lo que ha hecho Belousov no es nada más que poner blanco sobre negro, explicitar la posición de Rusia y recordar un poco las palabras de Putin en su momento al respecto, ¿no? Cuando se hablaba de que la operación militar especial en Ucrania era una guerra, los rusos insistían en que no, una guerra es otra cosa. Lo que está sucediendo ahí es una intervención casi quirúrgica, a pesar de lo cruel que parezca en los resultados. Bueno, Putin advierte que si este enfrentamiento se daría con Europa, que Europa no espere una misma respuesta que la que hubo en Ucrania, y que la respuesta rusa va a ser tan masiva que simplemente luego de eso no va a haber nadie con quien negociar. Bueno, estos son los términos en que están plantadas las cuestiones, y debería hacer reflexionar sobre todo a las élites europeas, dado que yo creo que los pueblos europeos no están muy entusiasmados con este escenario. Bueno, pues los pueblos europeos, que lo que están viendo es cómo sus líderes, como los jefes de sus ejércitos, no paran de lanzar mensajes preparándonos, ¿no? Precisamente para esto, preparándonos para una guerra con Rusia. En Francia hablan de 2030, en Alemania hablan también más o menos de 2030, unos dicen 3, otros dicen 5 años. El jefe del ejército británico hablaba, bueno, pues hace apenas unos días, de 2026 o 2027, o sea que está mucho más cerca. Carlos, te quiero preguntar a ti por esto, ¿no? Porque nos estamos acostumbrando a estos mensajes, pero hoy es la primera vez
vez que hemos escuchado una respuesta de esta forma por parte de Rusia. Ya dijo Putin hace unas semanas que en este caso iba a ser diferente, ¿no? Que con Europa no se iba a negociar. Básicamente hablaba de que podría lanzar un ataque nuclear, y hoy hemos escuchado al ministro de Defensa ruso que dice pues esto, que Rusia también se está preparando, ¿no? Que es consciente de que la OTAN quiere una guerra. Bueno, estas declaraciones yo creo que son una descripción de todo lo que hemos ido viviendo de ese cerco a Rusia por parte de Occidente, por parte de la OTAN. Remontémonos, si queremos, a cómo la OTAN se fue ampliando, traicionando la palabra dada, a ámbitos, en el Báltico, por ejemplo, a lugares que Rusia se siente plenamente amenazada. Ha habido declaraciones explícitas de prepararse para una guerra con Rusia, ha habido un incremento de los gastos militares, todo lo que ha acaecido en Ucrania ha sido una provocación continua para con Rusia, o así lo sienten ellos. Desde luego, la cuestión de las sanciones que se ha explicado tan pormenorizadamente antes, todo esto relata y describe que Rusia se siente amenazada y siente como la OTAN y Occidente quieren llevarnos a una guerra con Rusia. Así lo siente Rusia, es evidente. Los medios de comunicación nos están presentando constantemente que Rusia es el enemigo, que Rusia es un peligro, que Rusia interfiere en muchísimos asuntos internos de países europeos, y Rusia sabe que nada de esto es verdad. Recordemos lo que sucedió con el Nord Stream, o otras muchísimas circunstancias en las últimas semanas, en los últimos meses, con esos drones que luego se demuestran que no son rusos y este tipo de cosas. Y sí advertir, como se ha advertido anteriormente a mí otras muchas veces, que se está jugando una partida muy peligrosa. Yo creo que se le puede ir de las manos a Occidente este tipo de provocaciones, porque Rusia yo creo que no tiene ningún interés en atacar Europa. Rusia es el país de mayor extensión del mundo, tiene recursos suficientes como para abastecerse y vivir sin crear la necesidad de amenazar a nadie, y mucho menos a Europa. Pero Europa, o por lo menos parte de las élites europeas, son los que quieren llegar a esta futura conflagración. Es verdad que hay un divorcio enorme entre la población europea y sus dirigentes. Y también en esta cuestión, en la cuestión de Rusia como amenaza a Europa. Pero insistir en que se corre un riesgo de provocar a Rusia y de que efectivamente lleguemos a ese conflicto que las poblaciones europeas no quieren bajo ningún concepto, pero que hay fuertes intereses económicos y políticos que quieren enfrentarse a Rusia. Se sigue presentando a Rusia como una amenaza y esto es enteramente ridículo. Las declaraciones rusas son la descripción de todo esto y algunas otras cosas más que se sitúan en torno a Rusia y como amenaza para Europa. Pues Paco, quiero saber lo mismo. ¿Qué opinas tú, qué piensas tú de estas declaraciones del ministro de Defensa ruso, un Andrei Belousov? Bueno, pues que ha respondido a estas amenazas de la OTAN. Por ejemplo, el propio secretario general decía hace apenas unos días, decía Marrute, que nos tenemos que preparar para una guerra, ¿no? Para un escenario parecido al que vivieron nuestros abuelos. Claro, la respuesta de Rusia pues ha sido contundente. Llevamos unos meses de auténtica locura belicista por parte de Bruselas y de la mayoría de los gobiernos europeos, con quizá dos honrosas excepciones, que son Eslovaquia y Hungría, ¿no? Y han puesto fecha incluso para una guerra con Rusia, han llegado hasta ese extremo, ¿no? Están hablando de finales de esta década o principios de la próxima, ¿no? 2030. ¿Qué va a decir Rusia? Pues lo lógico, es decir, si nos atacan nos vamos a defender, ¿no? Y claro, cuando hablo de locura es literal, porque los dirigentes europeos occidentales de la Unión Europea más el Reino Unido lo que están planteando es abiertamente una guerra con la primera superpotencia nuclear del mundo. Es decir, no están planteando una intervención en Libia o para derrocar al gobierno sirio, etcétera, ¿no? Como otras que han hecho anteriormente, ¿no? Están hablando de una guerra con la primera superpotencia nuclear del mundo. Y esta locura belicista, ¿qué hay detrás de esta locura belicista? ¿Qué han perdido la cabeza? Bueno, yo creo que es más complejo que todo eso. Los dirigentes europeos, los gobiernos europeos, la mayoría de ellos, han ligado su futuro a la guerra. En primer lugar, están reconvirtiendo la economía europea para superar la crisis, están reconvirtiendo la economía europea en una economía de guerra, directamente.
incluso en países centrales como Alemania, que su principal industria o la industria de cabecera era el automóvil, ya están hablando de reconvertir la industria automovilística en industria de armamento, ¿no? Dejar de fabricar coches porque ya no los venden, no pueden competir con China, y empezar a fabricar tanques y armamento. Esto recuerda bastante, no solo en Alemania, en Francia y otros países, a lo que hizo el Tercer Reich, los primeros gobiernos de Hitler a principios de los años 30, ¿no? Convirtiendo la economía alemana en una economía de guerra y reconvirtiendo su industria, ¿no? Calcado. Por otra parte, ¿qué estamos viendo además dentro de esta locura belicista? ¿Qué hay detrás de esta locura belicista? Pues bueno, que la mayoría de los gobiernos europeos están acosados en 3 frentes. En primer lugar, por unos crecientes casos de corrupción que los atenazan, ¿no? El caso del gobierno español, el más reciente, pero bueno, hay casos de corrupción en la mayoría de los gobiernos europeos occidentales y de la Unión Europea, y en el mismo centro de la Unión Europea, en Bruselas. Hemos visto hace poco cómo la policía belga irrumpía en las oficinas de Kaja Kallas y efectuaba 3 detenciones de altos cargos, entre ellos la detención de la que fuera la antecesora de Borrell y de Kaja Kallas, ¿no? En el cargo de jefa de la diplomacia, bueno, eufemismo de ministra de guerra, ¿no? Más bien ahora mismo, ¿no? Por otra parte, estamos viendo una crisis de legitimidad de todos esos gobiernos. Es decir, bueno, los sondeos y la temperatura, cuando se toma la temperatura en la calle, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, incluso en España y otros países, estamos viendo que los actuales gobiernos, en el caso de Francia o el Reino Unido especialmente, no llegan a tener ya ni un 15% de aprobación popular. Es decir, hay una crisis de legitimidad evidente. Están gobernando frente a la mayoría de sus ciudadanos. Y por otra parte, el tercer asunto sería el malestar social creciente que están provocando. No pueden esperar que toda esta reconversión de la economía europea en una economía de guerra que va a suponer y está suponiendo el desmantelamiento del Estado social no vaya a provocar malestar social. Y lo estamos viendo también, ¿no? En países centrales de Europa, como es el caso de Francia o Alemania, ¿no? Las movilizaciones recientes en Francia de los agricultores, del sector agrícola, pero anteriormente hemos visto también en Francia las grandes movilizaciones obreras, ¿no? Frente al gobierno. Y hemos visto una huelga general en Portugal la semana pasada, ¿no? Un país en el que también hacía 12 años que no había una huelga general, como en el caso de España, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que los gobiernos europeos han ligado su supervivencia a la guerra. Y, bueno, para mí la disyuntiva está cada día más clara. El enemigo de los pueblos de Europa no es Rusia. El enemigo principal de los pueblos de Europa son los gobiernos europeos y eso que se llama Bruselas. Bueno, pues precisamente mañana